la presentadora, pues al final puedo contestar pues preguntas que ustedes deseen formular. Voy a compartir en este momento la pantalla, así, ¿no? Aquí está. Exactamente. Bueno, aquí está, el uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza se vincula directamente con la desobediencia, ¿no? Y esto tiene una historia. ¿Por qué tiene una historia? Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha estado coaccionado, ¿no? A cumplir ciertas reglas, ¿no? A vivir en comunidad. Y cuando esto no ha sucedido, pues ha sido necesario recurrir a la fuerza. Pero esto va más allá, va a la teoría de la desobediencia civil, ¿no? Esta desobediencia civil que está, digamos, que sirve como un recurso en el sistema constitucional, ¿no? Cuando esto está perdiendo legitimidad por la permisibilidad frente a las violaciones de la justicia, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, esta desobediencia, digamos, se extralimita, se hace necesario el uso de la fuerza. Entonces, la desobediencia primero es una acción política dirigida a qué? Desde una concepción de la justicia, ¿no? En la sociedad. Es una acción política, pública, colectiva, no violenta, racional y consciente y contraria a la ley, ¿no? Porque a veces a través de esta desobediencia se quiere lograr algo, se quiere alcanzar cambios dentro de la sociedad. Entonces, la desobediencia civil es el último recurso democrático que tienen las personas, ¿no? Para exigir y conseguir, ¿no? O alcanzar el cumplimiento de ciertos derechos. Pero esta desobediencia, ¿no? Civil ha estado a lo largo de la historia. A partir de 1965, ¿no? En los Estados Unidos hay un gran impacto en la lucha de los derechos civiles, particularmente, ¿no? En el sur de los Estados Unidos, ¿no? Que se había logrado, digamos, que es lo que ellos luchaban por la segregación racial, ¿no? Y que estaba liderada por Martin Luther King principalmente. Entonces, pero esto también, esta desobediencia, ¿no? Es controlada ¿por quién? Por cada uno de los estados. ¿A través de qué? Del ius puniendi. El ius puniendi es el derecho de castigar que tiene el Estado. ¿Sí? Y a partir de ello es que se establecen ciertos códigos, leyes, para hacer que las personas cumplan, ¿no? Y puedan vivir en forma armoniosa en la sociedad. Muchas personas pueden pensar que esta coacción del Estado para que cumplan solamente le corresponde al Estado. No, le corresponde a la familia. Es la familia la que cumple el rol principal, ¿no? ¿A través de qué? Del famoso control social. El control social informal lo ejecuta, lo hace cumplir la familia. Ejemplo, cuando el niño es pequeño, le enseña al niño a que, por ejemplo, la basura sea colocada en el puesto. Si ese niño no aprendió de que la basura tiene que ser colocada en el puesto, entonces aparece el Estado, aparece la municipalidad o el municipio y le coloca un rótulo y le dice prohibido botar la basura, multa $200. Entonces miren cómo ya hay un límite. Igualmente, si dentro de la familia le enseñan a que no debe tomar objetos ajenos, esta persona, si crece con esas, digamos, con estas cosas de cogerse las cosas ajenas,
entonces aparece el Estado. ¿Para qué? Para decirle, el que roba, 5 años a la cárcel. El que golpea, el que causa lesiones, bueno, 2, 3, dependiendo el país, el estado en el que esté. ¿Para qué? Para imponerle una sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Por qué hay, decimos, pero por qué la fuerza pública? ¿Por qué la seguridad privada? ¿Por qué la gente necesita de la seguridad privada? Justamente porque estos niños, ¿no? Que crecieron dentro de un núcleo familiar, no tuvieron, ¿no? La posibilidad o no tuvieron quien les enseñe cómo es vivir en convivencia y cómo es respetar los bienes ajenos. Entonces, es el Estado, a través del control social formal, que es el que le coacciona a esta persona a qué, a tener un comportamiento adecuado. Si todos nos comportaríamos bien, ejemplo, no habría semáforos. ¿Por qué? Porque nosotros cederíamos el paso cuando observamos a un peatón o observamos otro vehículo. Pero no, el Estado nos dice, aquí límite de velocidad, por ejemplo, 60. ¿No? Nos pone una regla y nosotros tenemos que cumplir. Nos colocan rompe velocidades, ¿para qué? Para que detengamos, por ejemplo, la velocidad de un vehículo. Es decir, que inconscientemente nosotros podemos pensar de que a nosotros nadie nos manda, nadie nos ordena, pero no es así. Sí, el Estado tiene sus mecanismos. Cuando nosotros vamos a una entidad bancaria, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, un hombre de seguridad privada, un guardia de seguridad privada, ¿qué nos dice? Ubíquese a este lado y manténgase ahí hasta que le toque el turno. Mire, es una persona que a usted, digamos, le ubica en una situación de que le hace cumplir. Entonces, desde ahí, digamos, emerge del uso progresivo del uso de la fuerza. Ya vamos a hablar qué es el uso progresivo en sí. Pero este tema de la fuerza pública, a quien tiene el monopolio, ¿no? El monopolio de la fuerza ya está plasmado desde 1789 en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que en el artículo 12, ¿no? Establece que la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por ello, esta fuerza es instituida en beneficio de todos y no para el provecho de un particular. Vamos viendo cómo el Estado no ha sido suficiente para brindar la seguridad. Es por ello que aparecen las empresas de seguridad privada. El Estado no satisface la necesidad que tiene la ciudadanía de protección y por eso están presentes la seguridad privada. Entonces, miren que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surge la Carta de las Naciones Unidas, debido a la necesidad de ¿qué? De establecer parámetros, ¿no? Sobre este monopolio de la fuerza de los estados, es decir, para poner un límite. No es que el Estado puede, ¿no? Ejercer esa fuerza a diestra y siniestra, sino que también va a tener un límite. Disculpe, Esto doctora. está vinculado. Disculpe, ¿sí? Que le interrumpa. ¿Usted sí sabe que no está pasando las diapositivas? Sí, sí. Ya, sí. ok. Porque ya luego vamos a hablar de los principios del uso de la fuerza. Perdón, ok. Entonces, sí, estoy haciendo solamente una introducción, ¿no? Entonces, esto es importante conocer, que esto también está vinculado con los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son estos derechos y estas libertades fundamentales que tenemos todas las personas, solamente por el mero hecho de existir, ¿no? Respetarlos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad de expresión, ¿no? A la libertad de opinión, de conciencia,
a la educación, a la vivienda, a la participación, a la libre asociación, ¿verdad? Pero estos derechos tienen características especiales, como son universales, indivisibles, interdependientes. Estos derechos humanos se proclamaron, ¿no?, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los 30 artículos, ¿no?, que constituyen el marco de referencia de estos derechos humanos, lo que hacen es garantizar la protección de estos derechos universales para todas las personas sin, discriminación alguna. En cuanto al uso progresivo de la fuerza, se basa en principios, y uno de estos principios es el principio de legalidad. Es el uso de la fuerza que debe estar dirigido, ¿no?, dirigido a lograr un objetivo general. Los medios y métodos usados deben ser de acuerdo al caso. Pero este principio de legalidad tiene que responder a estas interrogantes. ¿Cómo debe aplicarse la fuerza? ¿En qué casos debe aplicarse la fuerza? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuándo debe aplicarse la fuerza? Vieron que es bastante complejo. Dice, ¿cómo debe aplicarse la fuerza? ¿En función de qué? ¿De una diferencia corporal? ¿En función de una diferencia de armas? ¿En función de una diferencia de condiciones, de lugar? ¿No? ¿En qué casos? Pero ¿en qué casos nos dice que la legislación de cada país, en cada código penal, en cada código orgánico penal, ¿no?, en cada código de procedimiento penal, está establecido de cada país cómo ha de proceder la fuerza pública? Y también cómo se limita en estas mismas leyes, normas, códigos, cómo se limita el uso de la fuerza. Cualquier persona no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza. La Policía Nacional o las fuerzas del orden no pueden hacer un uso indiscriminado de la fuerza. El guardia de seguridad no puede hacer un uso indiscriminado, sino que solamente cuando sea estrictamente necesario. Y aquí está, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Se han establecido estándares, niveles, ¿no?, para, digamos, para aplicar el uso de la fuerza. ¿Cuándo aplicar el uso de la fuerza? Valga la redundancia, cuando sea necesaria. Y me van a decir, pero ¿cuándo sea necesaria? ¿No? Cuando se están violentando derechos personales a la seguridad privada, ¿no? Cuando alguien está resguardando, por ejemplo, el bien ajeno, como en el caso de la seguridad privada. Sí, pero todo esto tiene un límite, para no confundirnos con lo que es la legítima defensa que ya voy a explicar. Otro de los principios es el principio de necesidad. No, es el uso de la fuerza que es necesario solamente cuando otros medios no sean suficientes para lograr el objetivo. Solamente en ese caso. Y estos principios no los digo yo esto ya está escrito, está plasmado en instrumentos internacionales. ¿Sí? Entonces, la necesidad implica que solo podrán utilizarse dispositivos de coerción legítimos cuando otras medidas sean ineficaces y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente, digamos, que sea estrictamente necesario. Otro de los principios es el principio de proporcionalidad. No, y este es bastante discutible porque siempre ponen ejemplos, pero el señor tenía un cuchillo y yo tenía solo un combo, pero el señor tenía un machete y yo tenía por ahí un zapato para golpear.
Pero miren que el principio de proporcionalidad es el equilibrio existente entre la gravedad de la amenaza, ¿no? O la agresión por parte del infractor de la ley con el nivel de fuerza a emplearse para controlar dicho evento. Este principio constituye otro de los pilares fundamentales que conforman el adecuado uso de la fuerza policial. ¿Por qué siempre, digamos, esto del uso progresivo de la fuerza ha estado destinado, entre comillas, solo a la fuerza policial o a las fuerzas del orden, ¿no? Porque cuando nacieron, cuando se plasmaron en instrumentos internacionales todos los derechos humanos y todo, ¿no? Los estados eran los únicos que tenían el monopolio de la fuerza y lo siguen teniendo, pero ojo, con limitaciones. A partir de, digamos, la seguridad privada, ¿desde cuándo la seguridad privada consta en instrumentos internacionales? O sea, su existencia, ¿no? A partir del 17 de septiembre de 2008, ¿no? A partir de una firma de un documento de Montreux, ¿no? En Suiza, donde se establecen las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y seguridad privada durante los conflictos armados. Y en ese documento, ¿no? Que está anexo a la carta de fecha 2 de octubre de 2008, dirigida al secretario general, ¿no? Por el representante permanente de Suiza ante las Naciones Unidas. Y en ese documento, bueno, se hace un resumen y se establece cómo ha de actuar la seguridad privada, ¿no? Entonces, si hay un documento, hay un instrumento internacional en donde se faculta y también se restringe actividades que cumple la seguridad privada. Es decir, que no es ajeno, que no está prohibido, que no ha sido prohibido, ¿no? La utilización de la fuerza por parte de la seguridad privada. El mero hecho de que la seguridad privada, las empresas de seguridad privada, estén reguladas, ¿no? Y normadas en cada uno de los países, ¿le da qué? Le da justamente esa solvencia para actuar. Les da, entre comillas, esa autorización para intervenir ante hechos que vayan, por ejemplo, en menoscabo del mismo orden público. Entonces, no es que yo, guardia de seguridad, estoy aquí y estoy viendo ahí y no hago absolutamente nada. Entonces, hay países en donde la seguridad privada está siendo, digamos, forma parte de entes públicos o de instituciones públicas, ¿no? Como un respaldo, como un apoyo a la seguridad pública. Entonces, como decía, el Estado no puede restringir el accionar de la seguridad privada, porque el Estado no es suficiente, ¿no? El Estado no, hemos visto que el Estado no ha respondido al clamor ciudadano de lo que es la seguridad. Entonces, por eso es que las personas que han empezado a contratar una empresa de seguridad que les brinde el servicio y la protección que el Estado ecuatoriano no les puede dar. En este documento de Montreux, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontré que en el índice se establece, por ejemplo, la determinación de los servicios de la seguridad privada, los procedimientos de selección y contratación de las empresas de seguridad privada, los criterios para la selección de las empresas de seguridad privada, las condiciones de los contratos, ¿no? Con las empresas de seguridad ciudadana, la supervisión, ¿no? Del respeto a las disposiciones y también la rendición de cuentas. Se establecen, digamos, incluso autorización de prestar servicios militares de seguridad. ¿Sí?
Entonces, es un documento bastante interesante que ustedes lo pueden revisar. Ahora, dentro de estos principios, ¿no? Que habíamos visto ya de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, ¿no? Algunos lo establecen también como principios, aunque yo considero que no deberían ser exclusivamente como principios, sino como formas, ¿no? Digamos, como aspectos a tener en cuenta cuando se hace uso de la fuerza, ¿no? Entonces, y ahí está la disuasión. La disuasión es la inducción al infractor o presunto infractor de la ley al desistimiento, ¿no? De sus ideas, sería de su actuación en contra de bienes jurídicos protegidos. Sí, un bien jurídico protegido es la vida. Un bien jurídico protegido son los bienes, ¿no es cierto? El patrimonio, ¿no? Pero para hacer esta disuasión, también quien va a hacerlo, por ejemplo, un guardia de seguridad privada, tiene que estar entrenado para que pueda tener esa solvencia y esa capacidad de lograr esa disuasión. La oportunidad es identificar cuándo es el momento para hacer uso de la fuerza para contrarrestar una acción de resistencia o agresividad del presunto infractor. Y neutralizar, ¿no? Acción y efecto de reducir, debilitar y contener al infractor. Pero para todas estos tres aspectos, el guardia de seguridad tiene que estar preparado. ¿Sí? Tiene que estar preparado. Ejemplo, para neutralizar, necesita ¿qué? Fuerza corporal. No basta. Por esa razón es que hay requisitos. Por esa razón, no todo el mundo puede ser un guardia de seguridad privada. Porque tiene, aparte de la capacitación, tiene que tener también condiciones, como la condición física. Porque si él es una persona pequeña, por ejemplo, de estatura, no va, digamos, a crear esa confianza, por ejemplo, en quien le contrató los servicios. Si es, por ejemplo, de una estatura pequeña, porque va a decir, no, es pequeño, pero es ágil. No, la estatura siempre es un factor importante. Yo creo que le voy a ampliar más bien la presentación para que se vea ahí, tal vez, ¿no? Ahí está. Entonces, se ha establecido, por ejemplo, ciertos niveles del uso de la fuerza, ¿sí? Entonces, pero estos niveles del uso de la fuerza responden ¿qué? Al nivel de resistencia del infractor. Por ahí va el asunto. En base a eso se va a establecer, ¿no? En muchos países, por ejemplo, hay varias clasificaciones dependiendo del país. Por ejemplo, ciertos países han establecido como el nivel preventivo y el otro el reactivo. En el preventivo está obviamente la parte de la disuasión, la parte disuasiva. En tanto que en el nivel reactivo ya es la actuación misma. Ya ahí sí, incluso el uso de la fuerza, ¿no? Que puede, digamos, llegarse a utilizar. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? La Policía Nacional tiene un reglamento en el que ellos han establecido estos niveles del uso de la fuerza. Por ejemplo, presencia policial para lograr la disuasión. Pero fíjense, presencia policial. Obviamente, la sola presencia disuade pues al presunto agresor, ¿no? Para no cometer, no acercarse, pero hoy en día vemos cómo la delincuencia no le importa, está cerca de una oficina, de una dependencia policial, igual van y cometen el delito. Sí, entonces la sola presencia policial puede ser que cause efecto y puede ser que no. Pero esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la preparación, que igual la presencia dentro del guardia de seguridad va a ser disuasivo para quien quiera cometer algún hecho delictivo, ¿no? Pero esa presencia no tiene que ser, sino también tiene que parecer. Un guardia bien presentado, bien uniformado, bien equipado, bien parado, bien puesto de pie, entonces
va a ser imponente. Entonces, no es que solo es cuestión de ponerse el uniforme y ya que le van a respetar, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿no? El segundo nivel, en este caso, es la verbalización a través de la utilización de diálogos y dice, o gesticulación que sean catalogadas como órdenes. Estas órdenes, ¿no? Porque, por ejemplo, si un guardia le dice, a ver, señor, verá, retírese de ahí, no se mete en problemas, a lo mejor, ¿no? No le va a decir, ¿no? Si le dice, a ver, señor, buenos días, no puede estar aquí, o si está cometiendo un hecho delictivo, ¿no? En el caso del policía, si este policía no ha sido entrenado desde el tono de voz, porque no es lo mismo que le diga, a ver, señor, suelte el cuchillo, o vea, por favor, baje el arma, no le va a hacer, o sea, no se va a lograr el eje, no se va a lograr el objetivo. Entonces, este tema de la verbalización, o sea, tiene que ver también con la utilización de la voz. Entonces, en los entrenamientos es importante, ¿no? Porque alguien que habla de voz baja, que está bien, porque si es un intelectual, si es que está en una reunión, bueno, no sé, en algún sitio, él puede utilizar un tono de voz baja. Pero si es que en el momento adecuado tiene que hacer uso de este nivel de la verbalización, su voz ha de ser firme, su voz ha de ser con autoridad. ¿Para qué? Para que justamente cause el efecto que necesita. Porque si no, dice, si le va a decir al señor, como yo les escucho, al delincuente que acaba de matar, señor, por favor, suelte el arma, no le vas. Entonces tendrá que utilizar, digamos, una correcta verbalización para lograr el objetivo. El control físico, que es la reducción física de movimientos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir ya la neutralización. Pero para esto, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? El aspecto físico, el aspecto corporal del guardia de seguridad o del policía, en este caso, debe, digamos, reunir condiciones. No siempre pensamos que en una institución pública puede, digamos, como la fuerza pública, puede entrar cualquier persona, ¿sí? Y puede cumplir eso. No es verdad. No va a lograr, ¿no? Hoy en día yo he escuchado a muchos policías, muchos guardias que dicen, ay, qué peligroso que está, tengo que irme pronto. Imagínense, si un policía y si un guardia dice que está peligroso y que mejor se retira pronto de una reunión, entonces, ¿en quién confiamos? Entonces, pero este control físico para la reducción física del movimiento, ya para neutralizar, requiere de que la persona esté entrenada, ¿sí? Ese entrenamiento es importante. Otro de los niveles que constan en este reglamento de la Policía Nacional del Ecuador están las técnicas defensivas no letales, ¿no? La utilización de armas, ¿no? Incapacitantes no letales y armas de fuego con munición no letal. ¿A fin de qué? De neutralizar la resistencia violenta de una o varias personas. Entonces, el entrenamiento, por ejemplo, como dicen, con un tolete, con algún instrumento, ¿no? Si este está haciendo, o sea, si el policía, si el guardia ha recibido un entrenamiento, va a poder, digamos, lograr, ¿no? Y va a poder, digamos, aplicar, ¿no? La fuerza potencial letal como quinto nivel, ¿no? Utilización de la fuerza letal o de armas, ¿no? De fuego con munición letal. Y aquí ya hay el problema, ¿verdad? Porque el momento de utilizar un arma letal, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí, sin duda alguna, va a perder la vida una persona.
porque no siempre, a veces con un arma se puede causar solamente una lesión, una herida, sino que se puede, digamos, puede alguna persona perder la vida. Y el momento en que una persona pierde la vida en manos, por ejemplo, de la fuerza pública, de la Policía Nacional, siempre genera ¿qué? Genera que una reacción social. Y ahí el que tiene que responder no necesariamente a veces, por ejemplo, las acciones legales están dirigidas al policía. No, las acciones legales tienen que estar dirigidas al Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano le encargó a ese policía que ejerza esta fuerza potencial. Y es más, que le entregó un arma de fuego. ¿Para qué? Para que la utilice, porque no es que le dice, tome el arma de fuego y guárdelo. Cuidado con disparar. No. Si alguien lleva un arma de fuego, no solamente es para tenerlo como un adorno, como un elemento más de su vestimenta policial. Pero ojo, de acuerdo a este documento de Montreux y otros instrumentos internacionales, también si un guardia de seguridad tiene un arma de fuego, no ha de ser para no utilizar en el momento oportuno, es para utilizarlo. ¿Sí? Entonces, no es que hay límite. Ahora, en cuanto a los niveles del uso de la fuerza, a veces vemos estas imágenes, voy a quitar, no sé si está estorbando esta partecita, ya. Miren estas imágenes, yo les dejo ahí unos segundos con estas imágenes. A veces no hace falta utilizar un arma de fuego para causar la muerte a una persona. No hace falta utilizar un arma no letal para causar la muerte a una persona. Miren, estas formas, esta es una asfixia. En el caso, en la imagen de la derecha, está este señor George Floyd, que murió en los Estados Unidos, cuando un policía, ¿no?, le detuvo y colocó su rodilla sobre su cuello. El cuello es una parte la más delicada de una persona, ¿no? Donde está el torrente sanguíneo que va al cerebro y muchos se equivocan en colocar, creen que colocando la rodilla lo van a detener así nomás. Lo que van a hacer es a matar. Y esas muertes se llaman muertes antebraquiales, ¿sí? O muertes conocidas como muertes en custodia policial. Entonces, por ejemplo, un buen entrenamiento, ¿no? Es para indicar, ya sea al policía, ya sea al guardia de seguridad, de que no puede colocar su rodilla en el cuello, que hay otros espacios dentro del cuerpo, o sea, en cualquier parte de la estructura, en la región corporal de una persona con la que le puede inmovilizar. Miren aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Prácticamente todo el peso de este policía fue y prácticamente con eso le causó la muerte, ¿no? El otro le decía, no avanzo a respirar, no avanzo a respirar, pero el otro ni caso que le hacía hasta que le causó la muerte. Pero miren, y aquí no se puede decir que el Estado tiene que responder. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces vamos a decir, ¿qué entrenamiento? Jamás a este señor le enseñaron de que no puede, digamos, colocar su rodilla en el cuello de una persona. En esta imagen de la izquierda, por ejemplo, es una imagen reciente, en donde, según una institución pública en el Ecuador, señalaban de que este señor estaba ebrio, en estado de embriaguez en un vehículo, y le bajaron, pero bueno, esta es una de las imágenes porque es un video, y ahí este señor, agente civil de tránsito, igualmente, igualito, le colocaba, y el señor en el video se ve que está estirando la pierna, y por alguna situación el agente creo que levanta momentáneamente y creo que vuelve a respirar este señor. Sí, pero también aquí estaba muerto. Entonces no se puede colocar la rodilla, ¿no? Y causar estas muertes que son conocidas, estas asfixias, ¿no? O igualmente cuando
la persona no solamente está en el piso, sino está caminando y es colocado, digamos, como suelen decir, le pone una llave en el cuello, no puede colocar una llave. Se produce la muerte de la persona, ¿no? Y eso es muy fácil. Y ahí sí nadie le va a perdonar, nadie le va a salvar, porque tendría este señor que probar que él fue entrenado de esa manera para decir, yo guardia de seguridad fui entrenado de esta manera, a mí me dijeron que le coloque. Yo creo que no le van a enseñar eso, sino que van a buscar otros mecanismos de inmovilización. Entonces, la utilización de la fuerza no solamente está, digamos, ligada a la utilización de armas de fuego, no, sino que simplemente con un golpe que le dé, ¿no? Un golpe que le dé a la persona que puede causar la muerte. Bueno, varios países o instituciones de la fuerza pública tienen algunos, digamos, han elaborado sus propias pirámides del uso de la fuerza. Aquí les voy a dejar unos segundos antes de seguir comentando para que ustedes lo lean. Entonces, vemos acá en el lado derecho, ¿no? Dice presencia policial. Entonces está el contacto visual. Entonces, primero, obviamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Ante la presencia policial, al lado izquierdo dice riesgo latente. El segundo paso, ¿qué va a ser? La verbalización, ¿no? Pero en este caso, cuando la persona es cooperadora. Pero no siempre pasa eso, porque a veces el factor sorpresa es el que a veces resulta. No hace mucho, en la ciudad de Quito, en un parque, un señor le había causado lesiones, heridas a una mujer, e iba inmediatamente, bueno, él quería suicidarse, pero inmediatamente él fue con el cuchillo de una vez a causarle la muerte. Y en ese momento en que estaba levantando ya el cuchillo, asomó a alguien, un caritativo, con un buen tronco, un tronco de madera, un palo por ahí, y le dio un golpe de una sola. Yo estoy segura que si llegaba la policía le hubieran dicho, alto señor, no haga eso, suelte el arma. No. Entonces hay circunstancias y circunstancias. Por eso es que no es tan fácil decir, este es un procedimiento, es lo elegible, es lo mejor, es lo deseable, pero no siempre, digamos, se puede, digamos, tener resultados favorables. Es decir, por ejemplo, si una persona le tiene a una mujer con un arma en el cuello que le va a causar la muerte, ¿no es cierto? Y toda la gente está observando y, entre comillas, nadie hace nada. Hasta cuando llega la policía y la policía empieza a decir, señor, levante las manos, bote el cuchillo, estamos armados. Señor, no le va a importar nada. Porque en esa situación, ¿no? Psicológica, emocional, de adrenalina que se encuentra el agresor, no va a escuchar. Y por eso, a veces a estas personas hay que repetirles varias veces. Y a veces el factor sorpresa puede surtir efecto. Hubo un caso muy sonado en la República del Ecuador, en una ciudad de Ibarra, en donde en vivo y en directo un hombre le mató a una mujer. Eso se llama, ¿qué se llama? El síndrome del espectador. No, el síndrome del espectador tiene su origen en 1964, cuando una ciudadana, Kitty Genovese, fue asesinada. Pero mientras ella era asaltada, ella pedía auxilio y la gente decía, toda la gente que veía desde los edificios decía, llamen a la policía, llamen a la policía. Entonces, ese signo, de acuerdo a los estudios realizados, se conoce que mientras más personas observen un hecho delictivo, hay menos posibilidad de que la víctima sea ayudada. En cambio, cuando no hay muchas personas,
hay una o dos o tres, esas personas le van a ayudar a la víctima. Pero en este caso en particular, por ejemplo, digamos, la gente que observó, eran cientos de personas que observaron en vivo y en directo cómo un sujeto le mató a una mujer. Pero, ¿y qué estaba haciendo la policía? Utilizando esta pirámide. Pero nunca llegó a ver, primera, segunda, cuarto, al control físico. Jamás llegó al control físico. O sea, se quedó en la verbalización y en el control físico y la verbalización. Miren que cuando ya hay el control físico, digamos, ¿no? Si la verbalización no funciona, ¿no? Cuando ya la persona, el agresor, el infractor, no está haciendo caso. Luego va el control físico. Ahí sí, cuando ya de la otra parte del agresor se presenta esta resistencia. Entonces, obviamente, ahí, ¿no? Luego, a partir de esto ya empiezan, ¿qué? ¿No? Cuando el agresor ya tiene otro comportamiento y su agresión ya rebasa el límite, ¿no? Y va ya ¿a qué? A causar un hecho letal. Entonces, ahí las fuerzas del orden utilizan, ¿qué? Las tácticas defensivas no letales, empezando por ahí, ¿no? Y finalmente, miren, la fuerza potencial letal, es la agresión letal. Ahí sí, prácticamente se tendría ya una persona, quién sabe, sin vida o una persona herida. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la seguridad privada, ¿no? Obviamente, el personal que hace, ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Primerito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener el contacto verbal. Porque si de pronto de un almacén, de un local comercial, le llaman al guardia de seguridad privada y le dice, mire, esta señora acaba de sustraerse un vestido, un par de zapatos, ¿no? Estos pequeños robos que suelen hacerse, pero que a la larga representan cantidades importantes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero un contacto, señor, por favor, entregue sus zapatos, quítese, levante las manos o alguna cosa parecida. Pero de pronto esta persona va a decir, no, empieza ya a demostrar, o sea, que hay resistencia, entonces va al contacto físico. Pero ese contacto físico no es que se va a pegar, sino que va a utilizar, digamos, una técnica en donde no resulte el agredido, al revés, ¿verdad? Una vez que esta persona tenga el contacto físico, que no quiere decir que esté pegado físicamente, sino que mantenga la distancia, ¿no? Para que no sea agredido, porque la otra persona puede levantar el brazo. Entonces, el guardia de seguridad tiene que saber qué distancia puede ser un brazo y no pegarse cerca, pues, porque puede recibir un golpe o puede recibir un puntapié. Entonces, manteniendo la distancia. Luego empieza ya al uso de medios disuasivos. Sí, y en eso de los medios de uso disuasivos podrá decirle, ¿no? Estoy armado, si usted no, esto que esté otro. Obviamente, sin desenfundar su arma de fuego. Pero lo que tiene que hacer necesariamente es solicitar el apoyo inmediato. Eso es importantísimo, porque a veces él puede estar solo en un local comercial, en un almacén, ¿verdad? En un supermercado. Y lo más difícil que es, aunque parezca increíble, yo siempre les digo, es, por ejemplo, cuando se encuentran con una mujer. Sí, detener a una mujer es bastante difícil. Con un hombre es como que le da un golpe de puño ya, pero una mujer se puede acostar en el piso, puede levantar las piernas, puede morderle. Entonces, detener a una mujer no es tan fácil. Es más fácil detener a un hombre. ¿Sí? Tener los medios de control, ¿verdad?
¿Qué está entre los medios de control? Si es un centro comercial, tener la conexión inmediata para que cierren puertas. Por ejemplo, si dentro de un centro comercial hay una unidad económica, hay una entidad bancaria, una agencia bancaria, entonces van a tener que los mecanismos para que, para decir, cierren las puertas, tener el sistema de comunicación inmediato y solamente ya al final tendrá que hacer uso del arma de fuego. Pero claro, él va a medir, es que nadie le puede decir, verá, si él le apunta, no. Es que eso son cuestiones de segundos. Por eso es que le digo, por más entrenamiento que la persona tenga, la reacción o el comportamiento, o sea, sí le va a servir el entrenamiento. Pero cada persona va a reaccionar, se va a poner más nervioso en ese momento. Otro no se va a poner nervioso. ¿No? Pero el entrenamiento sirve. Sí le sirve el entrenamiento. Pero, digamos, el procedimiento va a ser individual. Va a reaccionar de diferente manera. Ahora, el empleo de armas, por ejemplo, no letales en la seguridad privada. Hay una clasificación de armas no letales. Entonces, ¿qué son las armas no letales? Es el conjunto de mecanismos diseñados para neutralizar. Oigan, neutralizar, no dice matar. Incapacitar, no dice matar. Sí termina en ar, pero no es matar. Dice contener, ¿no? Mira, contener. Y debilitar momentáneamente. Momentáneamente a personas o animales que representen una amenaza para la seguridad. ¿Sí? Entonces está neutralizar, incapacitar, contener. Ojo, momentáneamente. No dice eternamente, ¿no? Momentáneamente. Entonces, obviamente que con esas armas se puede lograr, pero ojo, no es que con un arma no letal no se puede causar la muerte. Sí se puede causar la muerte. Ya les voy a decir por qué. La clasificación de las armas no letales. Miren, dependiendo del país donde se encuentren, las clasificaciones pueden variar. La utilización de los términos pueden variar, ¿no? Entonces, las armas pueden clasificarse en armas no letales antipersonales, armas no letales antimateriales, armas no letales para el control animal. ¿Sí? Ahora con este tema de los derechos de los animales, no es cuestión, pues ahora está en los códigos penales, pues se ha incorporado, ¿no? La sanción a las personas que causan la muerte también a animales domésticos, aún sean animales callejeros, ¿no? Pueden causar la muerte. Y hay también las armas de estas tecnologías no letales. ¿Qué son estas? Es el conjunto de recursos mecánicos, eléctricos, electrónicos y químicos mediante el accionar humano generan una acción, ¿no? Empleada para disuadir, mire, disuadir, contener, repeler o incapacitar temporalmente a una persona. Dice, hace rato leímos momentáneamente. En esto dice temporalmente. ¿Sí? Ejemplo, dentro de estas armas no letales están, por ejemplo, las armas no letales lumínicas. Estas armas son aquellas que emiten destellos potentes de luz, utilizadas como un medio de defensa y para inhabilitar temporalmente el sentido de la vista de una persona considerada como una amenaza. Miren, temporalmente le va a dejar ciego. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, armas no letales químicas son elementos mecánicos, neumáticos, que permiten expulsar
químicos no letales utilizados por las y los servidores de las entidades complementarias de seguridad para reducir, contener o neutralizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas armas, por ejemplo, no pueden causar la muerte de una persona. Porque no es que la va a utilizar permanentemente, o sea, va a utilizar, pero con medida. Entonces, no es cuestión de que yo utilizo esto o no. ¿Por qué? Ejemplo, si utiliza, por ejemplo, un arma no letal electromagnética, ¿no? Estas armas electromagnéticas son dispositivos electrónicos que emiten señales para inhabilitar el funcionamiento de aparatos electrónicos de comunicación. Ahí no le va a pasar mucho a la persona, lo que va a hacer es como un inhibidor, ¿no? Pero hay armas no letales eléctricas. Estas armas no letales eléctricas son diseñadas para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunden a los músculos motores, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo o amenaza temporalmente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si esa persona que tiene la presión arterial alta y utiliza uno de estas armas no letales, puede ser que la persona le suba la presión y se muera. O a su vez le baje la presión y se muera. Y no sabemos si esa persona tiene un marcapasos y se muere. Entonces, no es que estas armas, sí, o sea, no es lo mismo que un arma de fuego. Sí, no es que le va a causar la muerte. Puede ser que la muerte no le cause ese momentito, pero le deje grandes secuelas. Sí, entonces hay, por ejemplo, armas letales neumáticas. Estas armas neumáticas son aquellas, por ejemplo, que funcionan mediante un aire comprimido, lo que produce la fuerza, por ejemplo, en la propulsión adecuada para expulsar algún tipo de munición o elemento hacia el espacio. ¿No es cierto? Pero si le impacta con un arma de estas, digamos, un proyectil de estos, ¿va? Le puede causar una lesión por el impacto. Entonces, no es que estas armas no causan lesiones, pueden causar lesiones y en casos que yo he visto, he tenido reportes, sí han existido, digamos, muerte de personas. Pero dentro de todas estas armas no letales están, por ejemplo, el bastón, ¿no es cierto? Este que puede ser es un arma no letal de polímero, de alta resistencia, con una longitud, por ejemplo, de 35 centímetros, que es utilizada manualmente como un medio de defensa para reducir, controlar o neutralizar una amenaza. ¿No? A veces esto se puede sacudir y esto puede alargarse. Sí, pero también tiene que saber dónde le va a dar, ¿no? Si va a dar en antebrazos, si le va a dar en los codos, si le va a dar en la rodilla, ¿no? Donde le pueda inmovilizar a esta persona, ¿sí? Entonces, pero para eso es importante también el equipamiento que va a tener el guardia de seguridad. Porque si una persona también puede tener alguna de estas armas no letales, le da un golpe en las rodillas, le da un golpe en los antebrazos, también le puede causar, ¿no? O le puede inmovilizar. Va a ser al revés, o sea, le va a inmovilizar primero al guardia. Entonces, aparte hay el gas, ¿no es cierto? También este esparcidor pimienta, ¿no? Que es un compuesto químico a base de elementos naturales que produce un efecto temporal irritante en el rostro y vías respiratorias de la persona. Entonces, la persona también se puede alterar el momento que le van a rociar un gas. Puede dejar de respirar y se puede morir. No es que le puse un gas nomás y me ardió los ojos, no. La persona puede dejar de respirar. Miren, el cuerpo humano es tan complejo, ¿no? Tan complejo que solamente en la planta de los pies tenemos más de 100 huesos, por ejemplo. Más de 100 huesos. Solo en los pies.
Entonces, cada persona va a reaccionar de diferente manera. Muchas veces nosotros hemos escuchado que una persona, o sea, del susto se ha muerto, y eso sí es verdad, obviamente, porque va a depender de las condiciones anímicas que tiene la persona, ¿no? Entonces, algunos de estos, digamos, elementos, de estos instrumentos, ¿no? Pueden causar quemaduras, ¿no? Que bien pueden ser luego objetos de reclamo a través de un reconocimiento médico legal. Hay, por ejemplo, de estas armas no letales que dejan quemaduras como las que deja un rayo, que se llaman las famosas flores de Lichtenberg, que es como una flor que le deja completamente a la persona, ¿no? Y le puede causar la muerte. Entonces, hay una serie de elementos que, digamos, que se pueden utilizar como armas no letales, como instrumentos con los que no se pueda causar la muerte. Pero aún así, el guardia de seguridad tiene que estar entrenado, justamente para saber, ejemplo, si tiene un spray con gas pimienta, no le va a coger y le va a poner, pero hasta cansarse, hasta vaciar el frasco, sino que, digamos, sabrá utilizar manteniendo la distancia para que no resulte él mismo llorando luego, igual que el infractor. Yo tengo aquí un video pequeñito que les voy a compartir, que son de 4 minutos, 5 minutos. Oh, oh, a ver, me voy a salir un momentito de la pantalla grande para ver si ahí sale. Creo que debe dejar de compartir, doctora, y volver a compartir, más bien, para que pueda activar ahí en el momento de compartir el audio. Ya, se quedó sin voz. Ya, Sí. entonces lo voy a compartir, este video. A ver, dice ahí. Vamos por aquí. ¿Se escucha? No. Mm, Revise el audio del video. ya, un momentito, entonces voy a parar. Voy a parar ese video un ratito para más bien compartirle de acá el video. No sé, algo le pasó. Un minutito. Aquí está. Aquí. Ya. Más bien voy a compartir de YouTube directamente para ver si es que ahí nos sirve. Igual, doctora, en el momento de compartir, no deje de activar el audio ahí en el mismo momento en que le sale el share screen, compartir ahí donde le sale la ventanita de audio, porque si no, no se nos escucha. A ver, ¿dónde estaba la ventanita del audio? A ver, cuando das a compartir, te da la opción de elegir una pantalla y ahí antes de compartir debes activar el audio. A ver, antes de compartir, activar audio. O sea, usted le activa ahí el Ah, share. ya, está activado porque ahí está activado. En Ah, el micrófono. no, es un cuadradito así que le sale para que usted marque, le dé clic. Vamos a ver si ahora. A Vamos ver. a ver si es que ahí se ve el YouTube. Y ahí vamos a ver. Ahí. Vamos a saltar. Ahí está. No, no se escucha. Le mandé una fotito por WhatsApp para que le vea en el teléfono. Ah, ¿Dónde ya, a ver. activarle? En el momento en que comparte. Ya, a ver, lo miro de una vez. A ver, Por favor, doctora, sí. ya. A ver, miremosle ahí para. A ver, dice.
Pero el screen dice usted, no, pero no le sé dónde está. Verá, ahí le mandé otra fotito. En el momento en que usted va a compartir, ahí tiene que activar Share Sound o sonido. Ahí le envié otra fotito. Justo antes de compartir. Ya, a ver, voy a mirar entonces. Antes de compartir, está Sí. a mano, ¿a qué lado está? ¿A mano derecha? O sea, siempre le va a dar a la flechita verde para compartir. Siempre Ya. le va a dar ahí. Y cuando se le Ya. abre la pantallita para seleccionar cuál va a compartir, ahí activa el audio. Ahí le activo el audio. Es antes que se comparta. Sí, pero... Si no, si no me comparte el link y yo le comparto desde acá. Si le Ya, parece, le doy a por ver, acá. sí, ahorita le paso, de una vez. Ya le pasé. Tenga la onda. Sí. A ver, espérenme. Ahí le pasé ya. Entonces vamos a mirar ese video un ratito para... ¿Sí le llegó? Sí. Bien. Ya voy a abrir en este momento. Ya lo tengo acá. Porque la vida nos enseña. Ay, me fui. Perdón. Perdón, algo me pasó acá. Impacto fuerte cinético al rostro y luego... Listo, y quieren saber más sobre esto. Está para eso Alexander Burakis con nosotros. Bienvenido, Alexander. ¿Qué tal? ¿Por qué no vamos una por una? Esta de acá. Mira, este es el arma de reglamento de la policía suiza. No, es un arma que también se le llama un arma de alta propulsión lacrimógena. Tiene 7 metros de alcance, tiene mira punto rojo. Y básicamente lo que bota es un gel lacrimógeno a alta compresión, ¿no? Que son los que están acá. No. ¿Estos son? Acá el cartucho es este. Ah, La ya, carga ya. lacrimógena es interna. El arma... Y sale un gel. Un gel lacrimógeno a 650 kilómetros por hora, a 7 metros de distancia. Lo que hace es que tiene un impacto fuerte cinético al rostro y luego tiene un gel muy adiposo que los efectos se prolongan hasta 60 pero minutos. produce después. dolor, me imagino, en el momento en que impacta. Sí, produce dolor. Es como una bofetada, ¿no? Te cae como una bofetada. El mismo O sea, un golpe, cachetadón, pero sí. encima con olor No, te irrita, porque tiene un agente lacrimógeno, es un gel lacrimógeno. ¿No? Ahora, y este de acá, tú dices, esto lo está utilizando la policía suiza en La este momento. policía suiza, es el arma de reglamento de la policía y esto suiza. de acá, que es una cosa impresionante. Esto es un fusil, digamos, recortado de la marca Pepperball. Básicamente funciona con este tipo de municiones, que es munición plástica con interior lacrimógeno. Igualmente tiene doble efecto, tienes un impacto cinético bastante fuerte, muy contundente, ¿no? Que prácticamente, según las personas que han recibido el impacto, dicen que con simplemente recibir el disparo prácticamente ya es quedas neutralizado. suficiente. Pero luego de eso, la munición estalla, se fragmenta y despliega en un área, satura en un área de 3 metros alrededor del infringido, con agente lacrimógeno, ¿no? Entonces no solamente pero tienes eso el significa impacto, que no necesamente le tienes que dar al agresor, sino lo tiras en el exacto. piso. Los equipos no letales se utilizan en base al uso proporcional de la fuerza, ¿no? O sea, yo siempre le recomiendo a mis clientes, utiliza el equipo si realmente es necesario, ¿no? Si no es necesario, no se usa por el ejemplo, equipo. esto lo podría usar, yo no sé si hay que modificar la ley o no, pero eso lo podrían usar los miembros del Sereno, por ejemplo. Esto sería excelente para los serenos, sería excelente porque es un arma muy versátil, ¿no? y esta de acá que parece una pistola así de película de ciencia ficción. Este es un láser neutralizador, ¿no? Básicamente su función es bloquear el campo visual. Internamente tiene unos prismas que repotencia la luz a 6.000 veces su capacidad y la convierte en verde. ¿Y qué cosa es lo que hace eso? La verde, produce? la luz verde es la luz que es más sensible para el ojo humano. Es, digamos, cuando tú miras al sol
y luego miras hacia otro lugar, la vista te queda manchada, digamos un poco. Es el mismo efecto, pero con mucho mayor intensidad, ¿no? Y te queda manchada de verde. Entonces, durante un minuto vas a quedarte viendo verde. Y eso te da tiempo. Si tú quieres detener a una persona para Exacto. capturarla. ¿Por qué? Porque la persona va a perder el foco o de la para situación. escapar si Exacto. fuera el caso. Así es. Ahora, esto requiere cierto entrenamiento para yo manejarlo. siempre recomiendo que las personas deben pasar por una capacitación, deben conocer su equipo, deben saber tanto sus virtudes como sus... Y esto también es láser, ¿no? Esto también es otro tipo de láser, ¿no? Que también tiene la misma función, ¿no? De neutralizar el campo visual del infractor, del agresor, ¿no? ¿Y esto de acá qué es? Porque Esto acá es un arma acústica, ¿no? Básicamente... que parece de esos paralyzers. Parece un paralyzer, pero lo que bota es un sonido muy intenso. Entonces, digamos, yo estoy en mi vehículo y viene una persona a atacarme, yo me volteo sin cometerle ningún tipo No de lo tienes que contacto, tocar. no lo estoy tocando, pero se lo, digamos, detono al rostro y automáticamente el infractor lo que va a hacer bloquearse el rostro y voltearse, ¿no? Eso nos va a dar unos segundos para poder Alexander, salir de la tenemos zona un de escape. minuto. En un minuto, ¿qué de las otras cosas que tienes nos puedes mostrar? Mira, tenemos, bueno, lo que son esposas de restricción, ¿no? Tenemos también lo que son las armas Pepperball, ¿no? Que disparan gas pimienta. Sí, munición lacrimógena. Es bueno también recalcar que las municiones que nosotros usamos, el interior es natural, es extraído de los vegetales picantes, de un vegetal que se llama el habanero. Entonces ni siquiera tiene ningún efecto secundario del ají. Pero es ají concentrado en laboratorio. Bueno, está increíble todo esto. Y eso es de lo que estamos hablando, porque todo esto es legal. Exactamente. Y todo es legal y estos equipos... Nada de esto va a producir la muerte de ninguna persona. Si es, a estas armas se les llama menos letales, ¿no? La idea es utilizarlas de la forma adecuada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que uno con un puñete puede matar a una persona. Está claro, Alexander. Muchas gracias por estar con nosotros y por toda esta Gracias información. a ustedes. De esto es de lo que estamos hablando, presidente Humala. Póngase las pilas el 28 de julio. El país está esperando una respuesta. Lo vamos a ver. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muchas gracias. Entonces, ustedes vieron ahí en ese video, ¿no? Ese tipo de armas no letales. Pero hoy en día, como la delincuencia, ustedes están viendo que ya no respeta nada, está mucho más agresiva. Por ejemplo, el personal de seguridad tiene que estar atento. No tiene que estar atento. Tiene que tener mecanismos para reaccionar. Porque siempre vemos en la televisión, ¿cuánto le asaltaron? No alcancé a ver. Solamente luego tienen que mirar las cámaras de seguridad para darse cuenta qué es lo que ha pasado. Entonces, el guardia de seguridad no es cualquier persona. Es una persona que tiene que estar preparada, entrenada para reaccionar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes no van, digamos, a seguir cumpliendo ese rol. Solamente que también entrenarse. No necesitan que solo la empresa de seguridad les lleve a trotar, a correr. Son ustedes, o sea, cada uno como cualquier trabajo, uno tiene que seguirse preparando, ¿sí? En el Ecuador, por ejemplo, hay una ley de seguridad privada. Y en esta ley de seguridad privada se establece, le voy a agrandar para que se pueda ver, ¿no? Se establece que la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada debe orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad personal y el pleno ejercicio de los derechos legítimos, no derechos sobre la propiedad y bienes de las personas que reciban tales servicios, sin invadir la órbita de competencia privativa reservada a la fuerza pública. Pero esto no quiere decir, no, es que yo estoy aquí de pie y veo que al frente están robando y no digo nada. No, o sea, también tiene esa obligación moral. En muchos países tienen obligación legal, pero en ciertos países no siempre, pero también tienen la obligación moral, porque también va a depender de la seguridad suya, porque si en su cara van y roban y usted como guardia de seguridad dice, bueno, por eso al frente, eso no tengo yo nada que ver, ahí está equivocado, porque la próxima víctima va a ser usted. ¿Sí? Y esta ley, en el caso del Ecuador, señala que las compañías de vigilancia privada prestarán colaboración inmediata a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad ciudadana. Entonces está previsto, está ordenado. Si le dicen, por favor, colabore, usted está obligado por ley, porque en la ley de seguridad se establece
que tiene que colaborar inmediatamente con la seguridad privada. En el reglamento a esta ley de seguridad privada señala que el personal que presta servicio en las compañías de vigilancia y seguridad privada por su preparación y condición se constituyen en elemento de apoyo, ¿no? Y ayuda a la Policía Nacional única y exclusivamente en actividades de información para la prevención del delito. Ya, ¿qué es un delito y qué es una contravención? Un delito, ¿no? Es aquel acto antijurídico y culpable, o sea, ejemplo, un robo, ¿no? Que está ya tipificado y sancionado en un código penal o un código orgánico penal como en el Ecuador, ¿no? En donde se establece, digamos, una sanción. Y en el Ecuador, por ejemplo, las penas privativas de libertad, es decir, cuando una persona es encontrada responsable, la pena es hasta 40 años. En el Ecuador no hay cadena perpetua ni pena de muerte. Y en el caso de contravención, la sanción es hasta 30 días, ¿no? La contravención es un hecho también, ¿no? Arbitrario, ilegal, ¿no? Ilegítimo, que no rinde la misma, digamos, responsabilidad que un delito. La legítima defensa, aunque aquí he puesto yo un artículo del Código Penal, pero en la mayoría de las legislaciones tienen que cumplirse ciertos requisitos. La una es actual agresión ilegítima, necesidad racional de la defensa, falta de provocación suficiente por parte de, ¿no? del que actúa en defensa del derecho. Es decir, si una persona está siendo, digamos, robada casi en su presencia, usted tiene la obligación de actuar. Más aún, si usted ha sido, digamos, como parte de la empresa de seguridad, está prestando servicios en un almacén, en un local, en un hospital, en la vía pública, donde se encuentre. Pero aquí puede ser de que en el caso de que usted, por ejemplo, realice un disparo con un arma de fuego y cause lesiones, entonces usted va a tener que demostrar que concurrieron esos requisitos. Entonces, la utilización de un arma de fuego, digamos, entre comillas, es la última instancia, pero ojo, ¿no? Así está establecido, pero hoy en día tiene que estar atento. Usted tiene que estar listo con la mano cerca del arma, ¿no? Porque el rato que menos usted piense, usted puede ser atacado y no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, por favor, no. Primero, ¿qué es un arma de fuego? Es un conjunto de mecanismos que actúan, ¿no? En forma coordinada, proyectando un cuerpo físico al espacio. O es todo objeto diseñado para ofender o defender diferente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, a veces se confunde la gente y dice un proyectil, pero una piedra que yo lo lance al aire es un proyectil. Yo puedo tomar un vaso de cristal y puedo lanzar y se convierte en un proyectil. Entonces, pero este es un proyectil de arma de fuego. ¿Sí? Ustedes como hombres de seguridad saben la clasificación de las armas, ¿no? Hay armas cortas, hay armas intermedias y hay armas largas. La corta, ¿cuál sería? Un revólver y una pistola, ¿sí? Un arma intermedia, su ametralladora, un arma larga, una escopeta, una carabina o un fusil. Y cada arma tiene su característica propia, ¿no es cierto? De donde sale, obviamente, proyectiles, ¿no? Que se producen. ¿Por qué sale un disparo de un cartucho, digamos, de un arma de fuego? ¿Por qué? ¿No es cierto? Por la deflagración que se produce al momento en que la aguja del percutor golpea el fulminante. Ahí se produce una explosión en el cartucho y sale la ojiva. La puntita se llama ojiva. El resto del cuerpo, muchos le dicen vaina, cartucho, vainilla y una serie de, digamos, que pueden tener terminología en diferentes países. Por eso es que el perfil del hombre, del guardia de seguridad, primero, tiene que tener sentido de pertenencia. No cualquiera es guardia. Por favor, nunca se minimicen.
les preguntan, ¿y usted qué es? Guardia nomás. No. Usted diga, yo soy el señor guardia de seguridad. Usted mismo. Porque sin usted, fíjese que muchas personas no podríamos dormir, no tendríamos esa seguridad. Yo llego a mi casa, ni cierro la ventana y duermo. ¿Por qué? Porque sé que hay 5 guardias. Gracias a ellos yo tengo tranquilidad. Gracias a ellos yo puedo dormir en paz. Gracias a ellos yo puedo surgir. Entonces, ustedes son las personas, perdón la palabra, de más, pero más importantes en la vida de las personas. Entonces, ustedes, o sea, valen lo que son. Sin ustedes, miren, podrían pasar cosas. Entonces, tiene que tener un sentido de responsabilidad, tener personalidad, ahí demostrar ser firme, no estar ahí chorreadito, ahí cansado. Ahí. No, no, bien puesto, bien uniformado, bien parado. Ese rol, esa actitud, ¿no? Yo a veces que voy y veo un guardia, digo, buenos días, le saludo, porque está ahí bravísimo con una carota, ¿no? Yo le veo que está firme. Eso es un guardia de seguridad. También ser tolerante, cuidado. Puede ser de que yo vaya a un almacén donde usted esté cuidando y usted me diga, espere afuera. ¿Por qué tengo que esperar? Le puedo yo responder. ¿Y quién es usted? Pero usted tiene que ser tolerante, ¿no? Usted no puede ponerse a pelear con un cliente que llega porque el cliente no quiere esperar. Entonces, ser tolerante. Hay hombres y mujeres que pueden ir a provocarle a propósito. El manejo de la agresión, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. El control de los impulsos, ¿no? No puede usted coger e insultar a cualquiera. Ya le dije, utilizando términos sueces, ¿no? La toma de decisiones. Si usted se ha tomado a pecho su cargo de hombre de seguridad, usted sabe que cualquier momento usted tiene que tomar una decisión. Y también tiene que solucionar conflictos. Ejemplo, yo digo, vino la señora Gladys Proaño y le digo, señor, es que yo necesito solo comprar 1 libra de arroz y usted me quiere hacer esperar. Y empiezo a generar problemas. Entonces usted tiene que tomar una solución de conflicto, ¿no es cierto? Y antes de que sea, si yo quiero solo 1 libra de arroz, usted podría acercarse, yo no sé, donde el supervisor de la tienda le dice, puede hacer una concesión, esta señora está haciendo escándalo aquí. 1 libra de arroz nomás quiere. Y soluciona, eso es solucionar un conflicto. ¿Sí? Y no generar más problemas. ¿Qué más tengo? Ya, verán, en todos los países la facultad del uso de la fuerza está, digamos, siempre en manos de las instituciones como son la Policía Nacional, en este caso en el Ecuador, las Fuerzas Armadas. A ver, dejemos por aquí. Sí, entonces es importante. Yo lo que les quiero decir, si es que hay hombres de seguridad privada ahí, que ustedes cumplen un rol importante. ¿Cuántas personas quisieran estar en su puesto? Aprovechen esa oportunidad, cumplan ese rol. Ustedes hacen una magnífica labor. Hasta aquí, pues, es lo que yo puedo compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, doctora. Hemos llegado esta noche a 174.